Ok, muy bien. Entonces, comenzamos con álgebra de conjuntos. Vamos a avanzar rápido. Ustedes ya han revisado este material. Bueno, si tienen alguna duda, ya saben que pueden abrir el micrófono y preguntar o levantar la mano acá en Zoom. Bueno, el álgebra de conjuntos, hablando desde el punto de vista matemático, pues estudia los conjuntos, obviamente, estudia los conjuntos. Entonces comenzamos explicando qué es un conjunto. Un conjunto es simplemente una colección de objetos. Y la idea es que nos permita determinar fácilmente, sin ninguna duda, si algún elemento es miembro de ese conjunto o no es miembro de ese conjunto. Bueno, para ello pues se han establecido algunas reglas básicas muy sencillas. Los conjuntos se acostumbran a escribir entre llaves, así, entre llaves. Y, por ejemplo, el conjunto que contiene las letras A, B, C, D, pues será este entonces. Entre llaves escribimos las letras A, B, C, D. A, B, C, D. Entonces, un conjunto que contiene 4 elementos. Cuando uno se escribe un conjunto, no importa el orden en que se escriba, por ejemplo, un orden alfabético, acá no importa si se escribe así o de esta manera, sigue siendo el mismo conjunto, no hay diferencia. Tampoco hay diferencia si se escribe de esta manera, o sea, si la A se repite 2 veces o la B 4 veces, es lo mismo escribir este conjunto que este. Entonces preferimos escribirlo de la manera más simplificada o más simple posible. Entonces este conjunto y este son iguales. Em, para denotar los conjuntos, se acostumbran a usar letras mayúsculas para los conjuntos, como la letra A, letra B, cualquiera de ellas. Y a los elementos del conjunto por letras minúsculas. Entonces, si queremos especificar que el elemento X pertenece al conjunto A, lo escribimos así, y esta es la notación. Entonces, X es un elemento del conjunto A, así lo podemos leer. Y si no pertenece, queremos indicar que no pertenece a ese conjunto A, pues lo indicamos de esta manera. X no es un elemento de ese conjunto A. Bueno, un ejemplo más sencillo, si tenemos el conjunto de 3 nombres de personas, Pedro, María y José, pues podemos decir que Pedro pertenece al conjunto, quita Pedro, mientras que Carlos no pertenece a ese conjunto, porque en ese conjunto solamente están los nombres Pedro, María y José. Podemos también especificar los conjuntos de dos maneras, la que llamamos o vamos a llamar por extensión y otra por comprensión. Este conjunto que usamos antes, Pedro, María y José, es un ejemplo de un conjunto que está escrito en notación por extensión. Se listan todos sus elementos, están listados acá. Em, entonces, los conjuntos que hemos mencionado antes, todos han sido listados o escritos por extensión. Ahora, ocurre que hay conjuntos que tienen muchos elementos, muchísimos elementos, un gran número, entonces a veces resulta fastidioso o incluso hay casos donde no es posible especificar cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto. Entonces usamos otro tipo de notación que nos describe con qué elementos pertenecen a ese conjunto. Nombramos sus características. Esa notación se llama notación por comprensión. Entonces, para especificar que un miembro pertenece a ese conjunto, lo hacemos de esta manera. Un conjunto, recuerden que dijimos que está especificado entre las llaves. Entonces, decimos que el conjunto X, perdón, contiene elementos X, de este tipo X. Esta barra invertida significa que tienen, tales que tienen una propiedad. Aquí la llamamos propiedad P. Entonces, es el conjunto de valores X. O elementos, más que valores, no tienen que ser valores numéricos, de elementos X, porque de elementos X, y lo que está escrito de acá en adelante, lo vuelvo a tratar de escribir, de acá en adelante, nos va a indicar qué características tienen. Esta parte de la barra oblicua en adelante nos dicen qué propiedades tienen. Entonces, esta forma de escribir los conjuntos se llama por comprensión. Son los valores X que tienen tales propiedades. Por ejemplo, podría escribirse el conjunto de los números reales mayores que 4 como, aquí están, este es el conjunto,
de elementos, eso lo dice, esto que estoy diciendo, lo dice al abrir las llaves, es el conjunto de elementos X que tienen esta propiedad. O sea, son tales que esos valores son números reales y además son mayores estrictamente que 4. Ese es el conjunto. De esa manera, ¿qué elementos pueden estar en este conjunto? Bueno, si son valores mayores que 4, no puede estar el 4, pero sí puede estar, si son números reales, podría estar el 4,02, puede estar en ese conjunto, ¿verdad? Podría estar el 10, podría estar 1005, y cualquier otro valor. Puede estar 4, sería, por ejemplo, 6,123, ese es otro valor, y así. Fíjense que como son números reales, pues son infinitos los valores que pueden contener este conjunto. Entonces, tampoco los podemos listar todos. La manera adecuada sería entonces escribir este conjunto por comprensión, como está acá. A veces, en lugar de la barra oblicua, aparecen dos puntos. Entonces aparece, en lugar de esto, aparecen dos puntos acá. Significa lo mismo. Entonces, es el conjunto que contiene elementos que hemos llamado X, pero aquí puede ser una Y, por ejemplo. Puede ser una Y o una Z, lo que sea. Entonces, es el conjunto de elementos X tales que tienen estas propiedades, que en este caso que es un número real y que es mayor que 4. Bueno, y así pues se generaliza para cualquier caso que tengamos. Si tenemos pares ordenados, en el caso de pares ordenados, de números reales, entonces el primer componente en un par ordenado, lo vamos a anotar por U y el segundo lo vamos a anotar por V. Entonces, el conjunto de pares ordenados, dice acá, cuando abrimos la llave, abrimos la llave, decimos que es el conjunto de pares ordenados de primer elemento U y segundo elemento V, tales que tienen estas características. U y V son números reales, donde U es igual a dos veces V. U es igual a dos veces V, tiene esa característica. Entonces, ¿qué elemento podría estar acá? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué elemento podría pertenecer a este conjunto? Por Uno. ejemplo, X y 2X, o X, 2 y 4. ajá, por ejemplo, 2 y 4, ¿verdad? 2 y 4 es un ejemplo de un elemento que pertenece al conjunto, donde 2 es U y V, aquí debería ser, aquí hay un error, aquí debería ser 2U, No, ¿verdad? al revés. Eh, si U es De- 2, de- debería- no, ya va, sí, es al revés, porque debe esto ser cuatro significa dos 4-2 4,2, sería, ¿no? 4,2. Ujú. Gracias, 4,2. A ver. No está bien allí, sería, si U es 4, si B es 2, sería en todo caso, si la V es 2, 2 por 2, 4. ¿Lo ven? En este caso, el 4 es U, es el valor que queremos obtener, y la V es 2. Si V es 2, 2 por 2, 4, entonces así obtenemos el valor de U. Otro valor posible, ¿cuál sería? 6 y 3. 6 y 3, ¿verdad? Y así. 3, 3 por 2, y así, pues. ¿Cuántos valores posibles tenemos acá? Infinitos también, Finito. porque son números reales. Estamos diciendo, apenas hablando de acá con el ejemplo con enteros, pero puede ser cualquier número real. Muy bien, pero esta es la idea. Entonces, este es el conjunto formado por pares ordenados tales que tienen esta característica. Muy bien. Bueno, aquí menciona lo de la barra oblicua y los dos puntos. El conjunto de los números reales, que es archiconocido y súper usado también en estadística, pues los podemos escribir así, de esta manera. El conjunto de elementos tales que bueno, es un número real, es decir, que un número que está entre menos infinito e infinito. Y podemos escribir los siguientes conjuntos, donde asumimos que hay son números reales, con A siendo más pequeño que B. ¿Qué conjuntos son interesantes? El intervalo cerrado. El intervalo cerrado lo podemos escribir de esta manera. El conjunto de valores tales que pertenecen a los números reales y ese valor es mayor o igual que ese límite inferior A y menor o igual que el límite inferior B. Pero si es abierto por ambos lados, es lo mismo, excepto acá donde es estrictamente mayor que A, o sea, no considera A,
y menor que B, no tome en cuenta B. Y todas las combinaciones. Aquí, por ejemplo, cerrado por A y abierto por el límite superior, entonces mayor o igual que A y menor que B. Bueno, y la idea es esa. Así podemos ver, aquí están todas las combinaciones de los intervalos que realmente se pueden escribir en notación de conjunto. En conjunto, que se usa mucho, y lo vamos a usar también bastante en este tema, que se llama conjunto vacío o conjunto nulo. El conjunto vacío. Conjunto nulo se denota con esta letra griega, ¿verdad? Ejemplo de conjunto vacío. Bueno, el conjunto vacío, como le dice su nombre, es el conjunto que no contiene ningún elemento. A veces simplemente lo denotamos así. Voy a escribirlo acá. Lo denotamos así. Vacío es igual. Entonces abrimos la llave y cerramos la llave. No contiene elementos. Aquí queda muy claro que acá no hay ningún elemento. Ejemplos de conjunto vacío. Bueno, el conjunto de los números enteros impares que son divisibles por 4. No hay ningún entero impar que pueda ser divisible por 4. El resultado es el conjunto vacío. Este otro, el conjunto de pares ordenados, que son números reales, ambos, x y y, tal que la suma de sus valores absolutos sea menor que cero, que sea negativo, que sus valores absolutos sumados sean negativos. Eso tampoco puede ocurrir. Ese resultado es igual al conjunto vacío. Entonces nosotros podemos escribir aquí que el resultado es vacío, que es lo mismo que decir esto. Bueno, acá también, este es el conjunto de elementos x, que son números reales, y que elevados al cuadrado sean igual a -1. Bueno, con los números reales no puede ocurrir esto, entonces también esto es igual al conjunto vacío. Bueno, y el conjunto que no es vacío, pues simplemente se llama así, conjunto no vacío. Por otro lado, tenemos el conjunto universo, también un conjunto muy importante. Lo vamos a denotar acá nosotros por omega. A omega lo vamos a llamar el conjunto universo o también conjunto universal, lo mismo. Yo por fin, si puse a grabar esto, ahora no recuerdo. No, sí está grabando. Muy bien. Sí, sí se está grabando, profe. Ok, gracias. Profesor. Em, entonces, el conjunto universo es muy importante porque es el conjunto más grande con el que vamos a contar. Es el conjunto bajo discusión. Y vamos a trabajar siempre con los elementos máximos o con todos los elementos que están en ese conjunto. Ese conjunto pues, va a depender del problema, la situación en que estemos trabajando. Va a ser fijo. Después que ya sabemos cuál es el conjunto universo, va a ser un conjunto fijo. Entonces va a ser nuestro conjunto base, a partir del cual todos los otros conjuntos que consideremos serán construidos. No. Bien, subconjunto. Si tenemos dos conjuntos, como lo podemos llamar acá A y B, podemos haberlo dado otro nombre, otras letras, pero aquí lo llamamos A y B. em, Estos dos conjuntos entonces van a contener elementos del conjunto universo, siempre. Si este va a ser nuestro conjunto base, cualquier otro conjunto con el que estemos trabajando va a contener elementos que siempre van a estar en el conjunto universo. Por eso se llama así universo. Contiene todo sobre lo cual estamos trabajando. Entonces, vamos a decir que el conjunto B es subconjunto de A y lo vamos a escribir así. Esto significa que B está contenido en A o que A contiene a B, como lo quieran ver. B está contenido en A o A contiene a B. Entonces, B va a ser un subconjunto de A si cada miembro, cada elemento de B está también en A. O sea, todos los elementos de B deben estar en A. Por eso es subconjunto. Se puede escribir así o así, es lo mismo. Entonces, si todos los elementos de B están en A, implica que si un elemento está en B, tiene que estar en A. Es decir, A va a ser igual o más grande que B, porque contiene los elementos de B. De hecho, la definición de conjuntos iguales es que A es igual a B si A y B representan el mismo conjunto.
Es decir, si cada uno se contiene, A contiene a B y B contiene a A. Entonces, en ese caso son iguales. Entonces, para nosotros lo que nos interesa es que son iguales simplemente contienen los mismos conjuntos. Bueno, aquí está. Si A es igual a B, significa que A está contenido en B y B está contenido en A. Si son diferentes, pues usamos esta notación. Si son iguales, pues diremos que son iguales. Por ejemplo, si A representa el conjunto de triángulos con todos los lados iguales y B el conjunto de triángulos con todos los ángulos iguales, entonces A es igual a B. Esto es una propiedad de los triángulos, ¿verdad? Si todos los ángulos son iguales, significa que tienen los lados iguales y viceversa. Entonces, ambos conjuntos son iguales. En este caso, podemos decir que estos conjuntos son diferentes, porque este es el conjunto que contiene los elementos A, B, C, y B es el conjunto, contiene A y B, pero no contiene a C, contiene A y D. Entonces, A y B son diferentes. A veces por allí aparece una definición de su conjunto propio de A, y simplemente significa que si B es un subconjunto de A, B es su conjunto de A, y hay algún miembro de A que no está en B, esto pues es la definición de su conjunto, B está contenida en A, y no hay ningún, y A no está contenido en B, entonces se dice que B es su conjunto propio de A. Lo que quiere decir esto, la definición de su conjunto propio, la diferencia con la definición de su conjunto que dimos antes, es que acá en su conjunto propio no pueden ser iguales. No pueden ser iguales los dos conjuntos. Siempre A va a ser un conjunto que contiene más elementos que B. Tiene al menos un elemento más que B. Entonces, en ese caso se dice su conjunto propio. Cuando son iguales, no son su conjunto propio, cuando hay esa posibilidad. Esto realmente no lo vamos a usar mucho, si es su conjunto propio, pero bueno, ya que estamos acá, se menciona. Por ejemplo, estos dos conjuntos. Este es el conjunto que contiene estos dos nombres y este contiene estos tres nombres. Tomás Javier, acá Tomás Pedro Javier. Por lo tanto, Tomás Pedro Javier contienen a este conjunto Tomás Javier. Acá tienen un elemento más, que es Pedro. Este otro conjunto es el conjunto de pares ordenados, tales que son números reales y x igual a y. Bueno, este otro conjunto es el conjunto de los pares ordenados, donde x y y son números reales. Entonces, como x y y son los números reales, contienen a estos pares ordenados donde x igual a y. Este conjunto es mayor. Lo contiene. Está aquí. Bueno, entonces, si B es un conjunto de A, no hay nada en B que no esté en A. O sea, todo lo que está en B está en A. Por lo tanto, dada esta definición, siempre el conjunto vacío va a ser su conjunto de cualquier conjunto. Llámese A, llámese B, como quieran. Va a ser su conjunto de cualquier conjunto. Porque no hay nada, en este caso, en vacío que no esté en A. O sea, como vacío, ya dijimos antes, que lo escribimos así, que es el conjunto que no contiene elementos. Vacío es el conjunto que no contiene elementos. Entonces, borro acá. Entonces, esto está, no contener elementos, esto está en todos los conjuntos. O sea, todos los conjuntos contienen algo y esto pues podría ser fácilmente parte de él porque no contiene nada. Entonces, vacío es su conjunto de cualquier conjunto, dado que el conjunto vacío no tiene nada en él que no tenga A, visto de esta forma. No hay nada en el conjunto vacío que no esté en A. Entonces, importante que el conjunto vacío es su conjunto de cualquier conjunto. Vamos a hablar también de conjuntos finitos e infinitos. Yo creo que más o menos ya pueden darse cuenta de qué trata esto. Un conjunto es finito, así se define, si es vacío, es decir, si es el conjunto vacío, que el conjunto vacío se define como un conjunto finito. O, dice acá, o si consta exactamente de n elementos, donde n es un entero positivo. Entonces, el conjunto se define como finito si es vacío o si consta de n elementos. De otra manera, pues será infinito.
El conjunto de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, es un conjunto finito. Lo hemos llamado D, es un conjunto finito. El conjunto que hemos llamado C acá es el conjunto de elementos X, tal que X es un río del planeta Tierra. Bueno, dice acá, aunque puede ser difícil contar el número de ríos de la Tierra, C lo vamos a considerar un conjunto finito. Ahora definimos el conjunto E de los enteros pares positivos. O sea, sería un conjunto como este, 2, 4, 6, 8, 10 y así. Bueno, fíjense que no podemos terminar de numerarlos todos, entonces E es un conjunto infinito, perdón, un conjunto infinito. No podemos numerarlos todos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bueno, no vamos a terminar nunca. Entonces esto es un conjunto infinito. El intervalo I, el intervalo de los números reales, este que está acá, el intervalo de 0 a 1, es un conjunto que se puede definir por compresión de esta manera. El conjunto de elementos X tales que X es un número entre 0 y 1 y donde X pertenece a los reales. Bueno, por pertenecer a los reales, acá sabemos que en este intervalo existen infinitos valores, por lo tanto, Y es un conjunto también infinito. Sin embargo, podemos ver la diferencia entre estos dos conjuntos. En el conjunto E, de alguna manera podemos predecir cuál es el elemento que sigue, el elemento que sigue. 2, 4, 6, después vendrá el 8. Cuando vayamos en 1000, después vendrá como son el conjunto de enteros pares. Después del 1000 vendrá el 1002 y así para cualquier número grande que se les ocurra, sabemos cuál es el siguiente. Bueno, este tipo de conjunto infinito lo vamos a llamar numerable. ¿Por qué se llama numerable? Bueno, de alguna manera lo podemos poner en correspondencia cada uno de estos elementos con el conjunto de los enteros positivos o los naturales. Es decir, podemos ordenarlos, sabemos quién va primero, quién va después. Lo podemos poner en correspondencia con los naturales, significa que este es el primero, este es el segundo, el tercero, el cuarto. Sabemos cuál va en la posición 10, que será el 20, ¿verdad? O en la posición 1.000.000, que será el 2.000.000. Es un conjunto numerable. Podemos poner correspondencia uno a uno con los enteros positivos o con los números naturales. Bueno, aquí dice, esto significa que sus elementos pueden ser ordenados en forma de sucesión. Se pueden ordenar, así como estamos hablando aquí arriba. Un conjunto es infinito, no numerable, si no ocurre esto, que sería el ejemplo de intervalo 0, 1. Sabemos que el primer valor es 0. Ahora, ¿cuál será el segundo valor? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es el segundo valor? En un intervalo de números reales. Si alguien dice que es el 0,01, otro va a decir no, es el 0,000001. Y si seguimos en este plan, pues bueno, podemos agregarle todos los ceros antes de un 1, después de la coma decimal, y esa discusión nunca la terminaríamos. O sea, no podemos ponerlos en correspondencia con los números naturales como hicimos en este ejemplo. Bueno, sería un ejemplo de un conjunto infinito no numerable. Además, vamos a hablar de conjunto contable, y ese va a ser el caso en que el conjunto sea finito o infinito numerable. O sea, este es un ejemplo de un conjunto contable. El conjunto de ríos del planeta Tierra también es un ejemplo de un conjunto contable. Simplemente si es finito o infinito numerable ese conjunto, lo vamos a definir como un conjunto contable. En otro caso será un conjunto no contable, que realmente son los infinitos no numerables. Los infinitos no numerables serán no contables. Estos. Entonces, el ejemplo C, ya lo dijimos que es numerable, contable entonces, mientras que el ejemplo D es no contable. Bueno, acá es donde realmente queremos llegar a las operaciones con conjunto, que necesitamos que la tengan clara, muy clara, las básicas. Las tres operaciones principales, que es el conjunto intersección, el conjunto unión, el conjunto diferencia. Hay otras allí, pero estas son las principales. Entonces, la intersección de dos conjuntos la vamos a denotar de esta forma, a intersección B. Esto nos va a indicar que es el conjunto que contiene elementos que están en A y en B, que son comunes a A y B. Es el conjunto de elementos, aquí están las propiedades, que pertenecen a A y que a la vez también pertenecen a B. Es el conjunto A intersección B.
En estadística, en probabilidad, pues esto, AB significa A intersección B. Son iguales. O sea, así, escribirlo así o escribirlo así es lo mismo. Entonces, donde ustedes vean dos conjuntos sin ningún eh, operador, esto es un operador, intersección, sin ningún operador entre ellos, significa que se están intersectando. Indica esto, A está intersectado con B. Bueno, ¿cuáles son, en este ejemplo, estos son dos conjuntos A y B, cuáles son los elementos comunes? Nos está preguntando acá cuando se escribe de esta manera. A intersección B. ¿Cuáles son los elementos comunes? Bueno, observamos fácilmente, A está acá, también está aquí. B no está, C sí está aquí, en A, y también está en B, y la D está en B y está en A. Por lo tanto, este es el conjunto intersección. La F y la P y la B no están en los dos conjuntos, por eso no aparecen. Está en uno, pero no está en el otro. Entonces, el conjunto de intersección es el conjunto de elementos comunes a los dos conjuntos. Fíjense en este ejemplo, si A, y lo vamos a repetir en otras más adelante, si A es el conjunto de personas que usan corbata, y B el conjunto de personas que usan saco, entonces, ¿cuál es el conjunto de intersección? Bueno, tenemos entonces ese conjunto de personas. Van a estar compuestas allí el conjunto de intersección por aquellas personas que usen saco y a la vez corbata. Si usan saco y no usan corbata, no están en AB. O se usan corbata sin saco, tampoco están en este conjunto AB, porque es el conjunto de intersección de elementos comunes. Bueno, y aquí hay otros ejemplos. Aquí dice, este es el conjunto de pares ordenados, son números reales, mayores o iguales que 3. Y B, el conjunto de pares ordenados, donde y es mayor o igual que menos 1. Entonces, en este primero, en el conjunto A, están los X iguales que 3, y en B están los Y mayores o iguales que menos 1. Entonces, ¿quiénes van a estar en la intersección? Los pares ordenados que cumplen con las dos condiciones, que es X sea mayor o igual que 3 y a la vez Y sea mayor o igual que menos 1. Bien. Este concepto de intersección se puede extender a más de dos conjuntos. A veces tenemos una colección contable, ya saben lo que es contable, ¿verdad? Infinita numerable de conjuntos, pues infinita o infinita numerable de conjuntos de omega. Entonces tenemos un conjunto, el ASU1, ASU2, ASU3, ASU4, ASU5 y así. Bueno, podemos escribir simbólicamente la intersección de todos ellos de esta manera. Fíjense, es una notación parecida a la de sumatoria. Escribimos el símbolo de intersección más grande, donde comienza desde el primero hasta infinito. Entonces, es una intersección que podremos escribir así también. Esta intersección, quizás la podremos escribir así. A sub 1 intersectado con A sub 2, intersectado con A sub 3, intersectado punto, punto, punto. O sea, no termina, ¿verdad? Hasta infinito. Sigue intersectándose allí todo el tiempo. Bueno, en esta intersección, pues allí vamos a tener los elementos X, tales que X pertenece a cada uno de los conjuntos. Si para que pertenezca a la intersección, ese elemento tiene que pertenecer a cada uno de los conjuntos que están allí, desde el uno en adelante. Por ejemplo, veámoslo acá. Si A sub I es el conjunto de elementos con esta característica, X es mayor que 2 menos 1 sobre I y menor que 5 más 1 sobre I. Entonces, se puede demostrar que la intersección de todas estas SUI, ¿cómo serían esas SUI? Vamos a ver si lo puedo escribir acá. Voy a escribirlo aquí. El ASU1 sería 2 menos 1 sobre 2 cuando I vale 1, ¿verdad? Es menor, quedó, es menor que X, menor que, aquí me equivoqué ya, lo repito, esto no es 2, esto es 1.
El primer elemento es 1. Y cuando i vale 1, está la i, aquí sería 2 menos estoy escribiendo esto. 2 menos 1 sobre, cuando i vale 1, aquí está la i, estamos en 1. Entonces sería 2 menos 1 sobre 1 menor que x menor que 5 más 1 sobre 1. Es decir, en este caso, si sacamos la cuenta, restamos acá, sería 2 menos 1 sobre 1, que es 2 menos 1, 1, y acá sería 5 más 1, 6. ¿Sí? Ok. El a sub 2, entonces acá será 2 menos 1 sobre i, pero i vale 2, es el contador. Menor que x, menor que 5, 1 sobre 2. Entonces ya tendremos a 1, a 1,5, vamos a escribirlo así, 1,5 menor que x, menor que 5 más un medio, 5,5. Fíjense que por el límite inferior restamos un medio que es 0,5, 2 menos 0,5, 1,5. Y por el límite superior le sumamos un medio que es 0,5, y entonces 5 más 0,5, 5,5. Bueno, si seguimos haciendo esto para su 3, para su 4, etcétera, pues vamos a ver todos estos intervalos. Bueno, esto cuando buscamos los elementos comunes, esto lo podemos ver acá, voy a tratar de hacerlo acá, ya que nos metimos en estos ejemplos. Si lo vemos en la recta real, por acá estará 2, por acá estará 5. Entonces, el primero va a ser el intervalo abierto 1, 6. Aquí me va a faltar, digamos que aquí está 1. El intervalo 1 y por acá 6. Abierto 1, 6. El segundo va a ser 1,5, 5,5. Entonces, el segundo aproximadamente para acá, 1,5, 5,5 abierto. Bueno, este comportamiento, cuando calculen a su 3, se van a dar cuenta que los intervalos van a ser cada vez más pequeños, encerrando a 2 y a 5. Y esto, entonces, en el infinito, cuando sigan incrementándose los conjuntos que estamos tomando en cuenta, porque acá dice que es la intersección de infinitos a su i, es decir, a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, a su 5, a su 6, todos, a su 7. Bueno, esto converge al intervalo 2, 5. Y aquí se ve intuitivamente que se está encerrando, nos estamos acercando a 2 y a 5, y siempre va a estar el 2 y el 5 allí. Entonces, el resultado va a ser este intervalo 2, 5, cerrado por 2 y cerrado por el 5. Aunque veníamos, esta notación significa que son intervalos abiertos, recuerden. Es menor estricto en ambos lados. Bueno, esto es un poco la idea. Em, Bueno, aquí fíjense la explicación. Nótese que 5 pertenece a todos los ASUI, a todos, a cualquiera que ustedes calculen, siempre 5 va a pertenecer y 2 también. Entonces, por esa razón va a ser este el intervalo, al que converge, digámoslo de esta manera, esta intersección. Y de forma similar, podemos hallar la intersección esta, que es un par ordenado donde A se le resta menos 1 sobre I va variando acá, y aquí estaba fijo. Bueno, se va acercando por un solo lado. Es como si fuera A fuera el 2. Se va acercando de esta manera hasta que solamente queda A. Hasta A, en este caso, están todos estos conjuntos, infinitos conjuntos. Si tienen alguna duda, pues pregunta, ¿no? Esto es bueno verlo así, de esta manera, un poco allí con una imagen para entenderlo mejor. Bien, la unión de conjuntos. Hablamos de intersección, ahora hablamos de la unión. Es otra de las operaciones básicas, principales de conjuntos. Hablamos de dos conjuntos A y B, A unido con B de esta forma, la unión de A y B, es el conjunto de elementos, y es importante entenderlo así,
La unión es el conjunto de elementos que están en A o en B o en ambos. O sea, si un elemento pertenece a la unión, puede estar en A o puede estar en B o puede estar en los dos. Y eso es lo que significa la O. Es el conjunto, A unión B es el conjunto de elementos X que pertenecen a A o que pertenecen a B. Y es lo que dice acá. Cuando se dice o A o B, se usa con el sentido de o A o B o en ambos. Por ejemplo, si A es ABCD y B es ADCFP, entonces en la unión están los elementos de A, pueden estar A, B, C, D, ahí están, o los elementos de B, y están todos A, D, C, F, P, o los elementos que pertenecen comunes a los dos, que están en la intersección, que sería A, C y D. Y esos también están aquí en la unión. Entonces están los elementos de A, o los de B, o los que están en ambos. Si A es el conjunto de personas que viste con corbata, y B, el que viste con saco, entonces en la unión están o los que viste con corbata, o los que visten con saco, o los que visten los dos. Entonces, A unión B es el conjunto de personas que visten con saco o corbata. Recuerden que el O significa también, incluye que vistan ambos. Bueno, y así lo pueden ver para este otro ejemplo con pares ordenados. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Si tenemos una colección infinita numerable, y al igual que la intersección, podemos calcular o encontrar el conjunto unión de todos esta colección contable de conjuntos de Omega. Y serán los elementos que pertenecen a su 1 o a su 2 o a su 3 o a su 4 y así sucesivamente. Y bueno, y se escribe por extensión de esta manera. La X pertenece a su Y para todos los Y. ¿Sí? En la unión están los elementos que están en todos los a su Y. Bueno, Profesor, ajá, dígame. una consulta. Allí donde está definiendo el conjunto que dice para todo i, en este caso no debería decir para algún i, no para todo, porque para todo implicaría que es una intersección, que es para alguno de ellos. Sí, es cierto, tienes razón. En la unión, sí, en la unión están o los que están en algún ASUI, en cualquiera de ellos, o en ambos. No tiene que estar en todos, es cierto. Sí, aquí debería ser para algún I. Ya, profe, me perdí. ¿Dónde es eso? Ah, ya. Aquí. Lo que pasa es que, claro, a la final, en la unión, que me estoy deteniendo también a pensar, en la unión terminan estando los elementos de de todos los conjuntos. Es un conjunto más grande que todos los conjuntos. Terminan estando, o sea, no hay elementos, que yo creo que las dos incluso pueden ser válidas. Porque si el elemento está en la unión, debería estar en cualquiera SUI. Entonces Según cabría la definición, profesor. ¿perdón? Según la definición de arriba, debería estar contenido en todos los ASUI. Vamos a Según ver el la ejemplo definición. que pone, el que tiene corbata, el que usa saco o el que usa ambos, entonces todos están contenidos. Sí, es que incluso me parece que las dos serían válidas porque siempre lo que está acá va a estar en alguno también. Sí, pero está definiendo a su i. A ver, si a su i solo son los que tienen corbatas, ¿ok? En Ajá, él no están contenidos los que tienen un saco. ¿Ok? ajá. Entonces, no podría decirse que es para todos, porque hay un ASUI que no tiene, no tiene un elemento que está en Ah, ok, otro. ¿Ok? cierto. Entonces, Sí, sí, sí. Porque no puede estar en todos. Exacto. Está muy bien, gracias, Roberto. Sí, ahora sí me queda muy claro. Es algún. Es verdad, porque no puede estar en todos. Debería ser, está en alguno de ellos. Por lo menos en uno solo. Puede estar en varios.
en varios de estos conjuntos. No sé si se entiende, ¿no? Aquí en esta, digamos, este tema riguroso de escribirlo. Porque para todo I sería para la intersección. Ya entendí claramente con esta explicación de Roberto. Cuando es la intersección, vamos a ver arriba, la intersección, aquí está, para todo I. Aquí sí es válido, porque tiene que estar en todos los conjuntos. Mientras que acá, sí, es en al menos uno solo, al menos uno. En uno mínimo. Puede estar en otro. Entonces sí, está muy bien. Es alguno. En algún I. Gracias, Roberto. Ahora sí me quedó claro. Muy bien. Profe, Entonces, pero dime. para efectos prácticos, esto sería una suma, ¿cierto? Se parece. No es una, porque son conjuntos. Los conjuntos, recuerda que la suma realmente está definida para números reales. Entonces, acá estamos hablando de conjuntos, que, bueno, algunos, estamos hablando de intervalos que son conjuntos, aparecen números, pero son operaciones de conjunto, que se tiende a confundir a veces con la suma, porque, bueno, se parecen en las propiedades incluso a las de la suma. Pero hay que tener mucho cuidado en el momento de escribirlo, porque no son números, son conjuntos. Los conjuntos contienen elementos. La suma está definida y la resta de estas operaciones para números reales, que es números, simplemente. Entonces, se parecen, Sí, pero no es no, lo mismo. sí, no, yo lo digo porque como esto se me asemeja mucho a ejercicios de probabilidad, que generalmente incluyen el O, que el O sería, Sí, bueno, que está este o este, por lo general es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro. Entonces, si hablamos eh, de la unión, sería la suma de un conjunto más el otro conjunto más el otro conjunto, ¿no? así, para allá es que vamos, y por eso es muy importante tener esto claro, porque, bueno, ya que lo dices, lo digo, lo aclaro un poquito, que no necesariamente porque aparezca la unión tiene que ser la suma, depende de ciertas características, pero en todo caso, lo que quiero decir es lo siguiente, si tenemos la unión de dos conjuntos, A y B son conjuntos, ¿verdad? Pero cuando calculamos la probabilidad de A unión B, y esto lo voy a explicar más adelante, pero ya que estamos acá, el resultado es un conjunto. Ustedes saben ya que la probabilidad ¿qué es? ¿Es un conjunto o es un número? Ustedes Es saben, un la número, probabilidad de un profesor. conjunto Eh, es número, Es ¿verdad? un número. Es una medida de incertidumbre, ¿no? Ah, pero el resultado es un número. Es un número y Sí, estamos adelantando acá. Un número entre 0 y 1, ¿verdad? Un número entre cero y Cero uno. y uno. que pertenece al intervalo 0, 1. Es un número. Vamos a quedarnos hasta aquí. Entonces, aquí quiero que vean la diferencia. Este es un conjunto y la probabilidad, vean la notación, P entre paréntesis, el conjunto, es un número. La probabilidad se le calcula a conjuntos. De hecho, matemáticamente hablando, cuando lleguen a teoría lo van a entender más, van a tener más herramientas para ello. Es una función de conjuntos, una función este, que se le aplica a conjuntos. Entonces, el resultado acá es un número. Es decir, que la probabilidad de la unión, el resultado tiene que ser un número. Entonces, usted, por ejemplo, puede escribir esto. Es válido porque la probabilidad es un número. Y puede escribir esto. Esto es válido. Está bien. Pero, por ejemplo, esto es un error muy común. Muy común. Está mal. Muy mal, de hecho. Esto estaría mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque la probabilidad de A y la probabilidad de B son un número, no un conjunto. Y la unión Ajá, aplica solo para el conjunto y la probabilidad aplica la suma. ajá. ¿Y qué pasa? Este símbolo es de unión, ¿verdad? ¿Sí? Y la unión es un operador o una operación para Conjunto. conjuntos, no para números. Entonces, aunque están mezcladas las dos cosas aquí, hay que ir diferenciando. Entonces, fíjense, decimos o dijimos aquí, y eso lo vamos a repetir más adelante, que la probabilidad es un número. Entonces, bueno, como número, tiene las propiedades de los números reales. Podemos sumar, hacer cualquier operación, restar, dividir, multiplicar, pero no podemos hablar de probabilidad de A unido con probabilidad de B, porque esto es una operación definida para conjuntos en donde estamos ahorita, y tampoco intersectado, ni ninguna de las otras operaciones.
pero dentro del paréntesis, lo que está acá, esto aquí sí es un conjunto. Este es un conjunto. Voy a tratar de escribirlo pequeñito aquí si puedo. Ajá. Este es un conjunto, pero todo este completo, cuando le colocamos la P, es un número. Entonces, esta P es una función de conjunto. Se le aplica a conjuntos, pero toda ella realmente es un número. Y por eso surgen estas confusiones. No sé si se entiende, si se está explicando allí, si se explicó bien, ¿no? Vean la diferencia. ¿Se entiende? Sí, profe, sí, ahora sí lo veo. Sí, profesor. Ok. No, está bien la duda, Esteban. Muy bien que lo hayas comentado porque aprovechamos el momento. Entonces, estamos aquí. Aquí voy a cambiar acá otra vez aprovechamos el momento acá. Estamos en conjuntos y ya aquí se están dando cuenta por qué estamos repasando esto de conjuntos. Porque lo vamos a utilizar en probabilidades. Las probabilidades las vamos a calcular sobre conjuntos que no lo vamos a llamar conjuntos, lo vamos a llamar eventos, porque los eventos son conjuntos. Entonces, son probabilidades de eventos, pero en definitiva los eventos son conjuntos y por eso tenemos que conocer estas operaciones de conjunto. Bueno, Profe, ajá, disculpe dígame. una duda. Este, bueno, es que me disculpan porque, bueno, me salí porque se me cayó el internet, ¿verdad? Pero quería como aclarar, eh, el, primero porque la definición de la probabilidad de la unión, ¿verdad? Si son mutuamente excluyentes, debería de ser así como está mencionada, que es la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿verdad? Así es. Pero digamos, si no está definido, No, deberíamos de haber puesto la menos la intersección, sí. intersección, ¿verdad? O sea, menos la probabilidad o sea, la La suma, intersección. pero considerando la intersección de ambas, de ese conjunto interno, ¿verdad? Así es. Gracias, vale. Sí, para allá vamos. No quise mencionarlo porque eso está más adelante, al final de esta sección. Bueno, Pero, ok, pero pero ahora me quedó la duda, entonces, ok, ya sé que eso es más adelante, pero sí, me quedó la duda de lo de para todo y algún, no sé si me podría, porque me perdí un poco, ¿verdad? Me salí y no, o sea, porque esto sí lo entendí, ya me aclaró que lo de la sí. intersección lo vamos a ver más adelante, no tengo problema, pero el Aquí. comentario del compañero con el todo, para todo y algún, eso es lo que no me Sí, disculpe. bueno, ¿entiendes lo que es la unión? Vamos a ver si lo podemos ver con un conjunto aquí, con el de saco, o con estas letras aquí, A y B. Si está en la unión, si un elemento está aquí, significa que está en A o que está en B, ¿sí? No significa que está en A y en B, que serían para todos, porque este sería como el A sub 1 y el B sería como el A sub 2. Entonces, si decimos para todo, tendría que estar tanto en A, o sea, si un elemento está en la unión, acá, tendría que estar también, si dice para todo, en A y en B, porque en todos los conjuntos. Ahora, si dice en alguno, y eso es lo que significa la unión, si está en la unión, debe estar en alguno de los conjuntos, no en todos. En todos, por eso subimos hace rato, aquí sí está bien, cuando hablamos de intersección. Un elemento que pertenece a esta intersección debe estar en todos los conjuntos A. Ok, En el A sub 1, correcto, el A sub sí. 2, A sub 3, A sub 4. Mientras que acá en el de la unión debe estar en alguno, uno u otros, ¿no? Incluso podría estar en todos, pero por lo menos en uno solo, en alguno de ellos. ¿Sí lo ves? Eh, sí, creo que sí. Sí. Lo que pasa Pero es sí, que, fíjate, aquí lo estamos viendo con dos conjuntos. Si tenemos un tercero, pues quizás se entiende más, ¿verdad? Si tuviésemos algún tercero, vamos a llamarlo C, lo escribo aquí. Vamos a llamarlo en lugar de A sub 1, A sub 2 para entender la notación de allá abajo, y acá una A sub 3 que contenga estos dos elementos que están allí en la unión para no complicar la cosa. Entonces, si está en la unión, si un elemento está aquí en la unión, está en alguno de los tres. Y si lo miras, los elementos que están acá en la unión, aquí en este correcto, conjunto, está en alguno, o están A sub 1 o en A sub 2 o A sub 3. Si correcto, dijéramos, sí. si está en todos, para todo i, para todo i significa que están A sub 1, están A sub 2 y están A sub 3. Y eso es falso, porque hay elementos que están en A sub 1, en la unión, y no están en A sub 1, ¿como cuál? Como F,
y como P. Correcto. Están en la unión, pero no están en ASU1. Entonces ya ahí falla el de todo. ¿Lo ves? Correcto, sí, ahí aplicaría solamente sí, solo sí, digamos, esos, cada uno de los conjuntos fueran exactamente iguales. Serían iguales, exactamente, sería la excepción. Ok, Muy bien. ok, sí, Entonces, muchas entonces gracias. está muy bien la observación de Roberto, que sí, es para algunos, no para todos. Bueno, muy bien, yo creo que con esto aclaramos más. Bueno, gracias, Valeria. Ajá, entonces hablábamos de esto aquí. Bueno, este tema es similar, esta explicación es similar a bueno, se parece un poco a la que hicimos con, los- con la intersección, pero vamos a verla aquí también. Fíjense, el mismo conjunto, bueno, un conjunto parecido, no es el mismo, el conjunto de Azuí. Entonces vamos a escribir aquí, voy a borrar para que me dé espacio. Esta es la grabación queda y allí luego lo pueden copiar. El conjunto, voy a escribirlo acá, ASU1 sería 2 y cuando, vamos a hacerlo más directo, cuando i vale 1 sería 6 menos 1, 5, ¿verdad? O sea, sería el intervalo, vamos a escribirlo de una vez, que sea más fácil. El intervalo cerrado sería cerrado porque acá es x mayor o igual que 2, entonces sería cerrado acá. Y por el límite superior, cuando i vale 1, cuando i vale 1, sería 1 sobre 1, 1, sería 6 menos 1, 5. Este sería a su 1. A su 2 sería 2 también, está fijo 2. Y cuando vale 2 sería 6 menos un medio, sería 5,5. A su 3 sería 2, vamos a escribir aquí así. Aquí sería 6 menos un tercio, 6 menos 0,33 sería 5, 33, 67 más aproximadamente. Y así. O sea, vean que le estamos restando a 6, depende del valor que vayamos tomando, el 1, el 2, el 3, a medida que vamos avanzando, que este es el índice I. La I le está indicando acá. Bueno, y así seguimos con el resto de los conjuntos A, que tenemos esa sucesión. En definitiva, estamos viendo que por acá tenemos el 2, por acá tenemos el 5, ¿sí? Y bueno, por acá estará 5,5 y luego 5,6. Lo cierto es que el intervalo, aquí está cerrado, aquí cerrado, y por este lado derecho vemos que la tendencia, que es 6,7, no, no es 6,7, es 5,67. En el límite, esto se va acercando a 6, pero nunca va a tomar el valor 6. Va a llegar ahí cerquita de 6. Esto es lo que quiere mostrar. Y por eso el 6 queda fuera de la unión. Si lo vemos acá con cuidado, ustedes siguen haciendo más conjuntos, unos 2 o 3 más, se van a dar cuenta que se va a acercar a 6 y en el infinito, esto a la final va a ser un límite, em, se va a acercar muchísimo a 6 sin tomar el valor 6. Entonces, 6 no está en la unión, no va a ser miembro de ninguno de estos conjuntos, ninguno de estos que estamos escribiendo acá, nunca. Va a ser 5,5, 5,67, 5, no sé cuánto. Se va a acercar a 6, pero nunca va a ser exactamente 6. O sea, va a ser 5,99999, nunca va a ser exactamente 6. Por eso 6 queda acá abierto. Bueno, aquí hay otro conjunto donde sí, bueno, se hace algo similar. Aquí, aquí está fijo el límite inferior, acá se va a mover por los lados, entonces va a quedar abierto tanto por el 2 como por el 6. Pueden chequearlo así para que lo vean. Esto seguramente le va a ser más útil en teoría estadística, es que lo van a utilizar para otras propiedades
probabilidad. Muy bien, seguimos avanzando. Conjunto diferencia, otro conjunto importante. Este conjunto lo vamos a anotar así. El conjunto diferencia es el conjunto cuyos elementos están en A. Los elementos están en A, pero no están en B. Entonces, cuando tenemos esta notación, no es una resta, indica que tenemos dos conjuntos A y B, y ese conjunto va a estar compuesto por los elementos que están en A, pero no están en B. No están en B. Están en A, pero no en B. Esto no me lo marca bien. ¿Ok? Entonces, los elementos están en A, pero no están en B. Fíjense que B menos A, el conjunto de diferencia, que no es una resta, B menos A, es el conjunto de elementos que están en B, pero no están en A. Al contrario de aquí arriba. Por eso, por lo general, no se cumple esto. No se cumple que esta diferencia de A, B sean iguales. Esto no se cumple. Generalmente son diferentes. Veanlo acá. Estos son los conjuntos A y B que venimos utilizando. ¿Cuáles son los elementos de A que no están en B? Bueno, si revisamos, A está en B, B está en A y no está en B, C está en los dos, D también está en los dos, por lo tanto es solamente B el elemento que está en A y no en B. Y viceversa, aquí B menos A, entonces serían F y P. Son los elementos que están en B, pero no están en A. Nos damos cuenta que no es lo mismo, ¿verdad? Esto. Si es el conjunto de personas que usan corbata y B el conjunto de personas que usan saco, A menos B es el conjunto de personas que usan corbata, ¿verdad? Los que están en A, pero no usan saco. Son los que están en A y no están en B. A es el conjunto que usan corbata y B el que usan saco. Entonces, A menos B, el conjunto de personas que usan corbata, pero no saco, y B menos A, las personas que usan, el conjunto de personas que usan saco, pero no corbata. Entonces, vean acá la diferencia. Bueno, la definición, esas son vimos las tres operaciones básicas. La definición de complemento de un conjunto está basada en esta, en la diferencia. En particular, cuando tenemos el conjunto universo menos un conjunto cualquiera, llamémoslo acá B, entonces esto va a ser llamado también complemento. Esta diferencia se va a llamar complemento y la podemos anotar así. Los libros aparece de distintas maneras. Así, B complemento, o sea, con este superíndice, un primo acá o una raya acá como si fuera la media. Entonces, estas tres notaciones indican lo mismo, que es el complemento de un conjunto, que es esta diferencia de acá. Lo que está en el complemento de B son los elementos, el conjunto de elementos tales que están en omega, pero no están en B. O sea, el complemento de B es todos los elementos que no están en B. Si no están en B, siempre va a estar en omega, que es el conjunto universo. Por eso, para encontrar el complemento de un conjunto, siempre se debe conocer completamente el conjunto universo, porque los elementos que no están en B están en el conjunto universo. Si dicen el ejemplo, si el conjunto universo está conformado por estas cuatro letras, entonces, ¿cuál es el complemento de AC? Todo lo que de este conjunto, AC, todo lo que no está acá. Todo lo que no está acá es lo que está en el conjunto universo que no es AC. Sería BD. Si el conjunto universo fuera este, ¿verdad? Entonces el complemento es este otro. Depende del conjunto universo, de cómo sea. Todo lo que no es AC debe estar en el conjunto universo. Entonces todo lo que no es AC es BDE. Aquí hay un ejemplo. Este es el conjunto de pares ordenados tales que X varía entre 0 y 1, Y también entre 0 y 1. Y se definen los siguientes conjuntos. Aquí están su 1, su 2, su 3. Aquí hay algunas variantes. Pero el conjunto universo es acá. Esto es un rectángulo, ¿no? Para que lo vayan viendo, si hacemos el plano cartesiano, tiene que ser torcido.
Entonces, supongamos que acá es 0, acá es 1, acá es 1 también. Entonces el eje Y, el eje X. Entonces, los elementos que están acá son los que están en esta zona. A cualquier punto acá es un par ordenado con coordenadas en X y Y entre 0 y 1. Entonces podemos definir allí a su 1. Fíjense que X está entre 0 y 1, pero ya Y estaría entre 0 y 1 medio. Entonces, ese a su 1, vamos a cambiar acá el color, sería algo como esto. Este sería el conjunto a su 1. Este sería a su 1, por ejemplo. Y así podemos definir cualquiera de los otros que está acá. Esto es una manera quizás de entenderlo más fácilmente. Entonces, por ejemplo, a su 4 es de ser un medio, o sea, que aquí también sería un medio por las X. Yo lo hice pequeñito. Por acá sería aproximadamente un medio. Entonces, el recuadro sería mucho más pequeño. Sería la mitad de acá, de lo que está marcado rojo. Eh, Acá podemos darnos cuenta, entonces, que a su 1, que es lo rojo, contendría, voy a marcarlo verde, lo que está acá, esta zona, ser un medio por las X y ser un medio por las Y. Entonces, lo que está en verde está contenido dentro de lo rojo que es a su 1. Bueno, y pueden ustedes chequear todas estas relaciones. Háganlo allí, revísenlo con calma y cualquier duda, pues pregunta. Allí entonces van a ver ejemplos de, fíjense, de su conjunto, intersección, unión, complementos, diferencia. Diagramas de Venn. Para visualizar estas operaciones de conjunto, los diagramas de Venn son muy útiles. Entonces, estas operaciones de conjunto pueden ser ilustradas con los diagramas de Venn. La idea es representar los conjuntos como una figura geométrica. Entonces, bueno, informalmente con los diagramas de Venn podemos ver esas relaciones entre los conjuntos. Por ejemplo, aquí están diferentes conjuntos. No sé qué decir aquí un momento. Ok. Bueno, aquí hay diferentes tipos nos reflejan diferentes operaciones de conjunto. Esta región sombreada nos está indicando los elementos que son comunes a A y a B. Entonces, el conjunto A lo estamos representando por este óvalo, el B por este otro, y donde se solapan, que son los elementos comunes a ambos, entonces eso refleja la intersección. Acá vemos que los elementos de B también pertenecen a A, entonces nos está indicando esta relación de su conjunto, es decir, que A contiene a B. En la región sombreada acá están los elementos que están en A, que están en B o que están en ambos. Todo está acá en los sombreados, esa es la unión, por la definición de unión. Acá, fíjense que no hay elementos en común. Esto es una definición que debe estar más abajo. Entonces, cuando la intersección es igual a vacío, no tienen elementos en común acá, lo vamos a llamar que esos conjuntos son disyuntos cuando la intersección es vacía. Disyuntos o mutuamente excluyentes. En este otro diagrama de Venn, estamos ejemplificando la definición del conjunto diferencia. Fíjense que son todos los elementos que están en A, pero no están en B. Esta parte, que es la intersección, son elementos que están en A y en B. Entonces, por eso no están en el conjunto de diferencia A menos B. Acá estamos indicando en la zona sombreada lo que no está en B, es decir, el complemento de B. No está en B, pero está en el universo, en omega. En este otro, se observa que hay tres conjuntos, A, B y C. Lo sombreado es la unión de B con C. Y acá, fíjense, tenemos, bueno, podemos verlo de varias maneras. Tenemos esta zona sombreada. Dice acá que es lo que está en A intersectado con B unión C. La B unión C es lo que está aquí, ¿verdad? Si lo intersectamos con A, nos queda la zona sombreada. Entonces tenemos la unión, que es esto que está acá. Esta es la unión de B con C. Si lo intersectamos con A, que es el conjunto este,
el resultado de los elementos comunes a la unión y A es lo que está sombreado. Muy bien, entonces, de esta manera, pues se pueden visualizar, ilustrar estas operaciones de conjunto. Profe, Bueno, aquí está lo... Ajá, dígame. en el gráfico G, la G, Ajá, ajá, S, y dice la región sombreada es la unión de B con C, Ajá, pero ahí está tocando también el A. No habría que sí. incluir algo con el A. No habría una intersección con A en todo caso o algo así. Sí, bueno, no, está bien la pregunta, gracias, Sten. Sí, está interesante. Aunque aparece allí, lo que pasa es que, fíjense, estos elementos que están aquí, ¿cuáles son? Estos que estoy rayando aquí en azul. ¿Qué conjunto es este? Vamos a anotarlo aquí. El Esa inter- es la intersección de A con B. Exacto, A con B, ¿verdad? Y vamos a dibujar esta otra, esta que está aquí, Y con C. completa. ¿Sería? A con C, la A con C. intersección de A con C. Ah, exactamente. Podríamos incluir que incluso es B con C unido con A con B, unido con A intersección C, pero a la final, o sea, si no incluimos A, sigue siendo la unión de B, de todo B, con todo C. No importa que esté allí, o sea, como lo teníamos al inicio, Ah, ¿verdad? ya. Pero lo que dices es cierto, o sea, hay partes de B que comparte con A, por eso la intersección de elementos comunes de A y B, y también hay elementos comunes de A y C. Entonces pudiésemos escribir esa unión, la pudiésemos escribir de diferentes maneras. Vamos a aprovechar de hacerlo. Esta parte que está aquí, esta parte que está aquí, voy a tratar de rayarla, ya que hablamos de esto. ¿Cuál es? ¿Cómo la podemos escribir? Esto que está en anaranjado. La diferencia de B con A. Todo lo que está en B, aquí se escribe una cosa y la otra. Todo lo que está en B y no está nada, ¿verdad? Muy bien. Todo lo que está en B y no está nada. Y lo que nos queda allí sin rayar, bueno, que está en el amarillo, esta parte, por ejemplo, este amarillo solamente. C menos A o C menos A con B. Ahí me Ajá, perdí. Ahí sí, me sí, aquí perdí. está solo en C y no está ni en A ni en B, ¿verdad? A ver cómo que se Exacto. escribiría. Está en C, y bueno, sí, no lo quería escribir con intersección, pero me va a tocar. Pero está en C, pero no está en esta parte, la puedo llamar A con, es que rayé tanto, no está ni en B con C. Bueno, se puede escribir de muchas maneras. Vamos a escribir un color más oscuro porque aquí ya no veo tampoco. Está en C, ¿verdad? Pero no está, bueno, podríamos decirlo en A unión B. Esta es una manera, hay muchas, para no está en lo que es, o sea, A unión B recuerden que es lo que está en A o en B o en ambos. Está en C y no está en nada de A o B. ¿Están de acuerdo? Fíjense que la unión de A con B, Sí. esa es una sí, forma, se puede escribir de muchas maneras. Esta es esta, ¿verdad? No está en nada de esta zona sombreada, estaría en lo amarillo. Entonces está en C y no está. Esta es una manera. Em, entonces, bueno, se puede escribir de lo que estaban a la final, la conclusión, Esteban. Es lo que está acá, es la zona sombreada de B con C. No importa que A esté allí. A la final hay partes de B y C que se comparten con A, pero escribiendo B unión C,
pues simplemente reflejamos los elementos que están en B o en C. Y algunos de ellos están con A. Si nos interesa reflejar que están con A, tendríamos que tomar en cuenta esto que escribimos. Entonces, está la parte, incluso lo podríamos escribir, todos los conjuntos que rayamos, los podemos escribir como una unión. O sea, este rojo A intersección C unido con A intersección B, unido con B menos A, unido con esto que está aquí en negro. Y eso nos daría todo B unión C. Todo lo que rayamos con esos diferentes colores, los unimos y nos da la misma zona sombreada. Y a la final la conclusión sería que B es B unión C. Entonces, bueno, aquí lo más simple era escribirlo B unión C, pero se puede escribir de diferente manera, porque esto es como un rompecabezas. Si lo subdividimos en pedacitos, entonces, bueno, podemos unir también todos esos pedacitos. Pero aquí unimos los dos pedazos más grandes, que son B y C. No sé si así lo entiendes mejor. Sí, profe, ahora sí me quedó más claro, ¿no? Bueno, gracias, Esteban. Este ejemplo sirve para ver que es que podemos escribir, descomponer los conjuntos en otros conjuntos más pequeños, con estas operaciones, y bueno, y reescribirlos. Y se puede, el mismo conjunto B unión C, como le dije, se puede escribir de diferentes maneras. Pero bueno, en este caso era más simple verlo así. Pero está muy bien la pregunta de Esteban porque permite clarificar todo ello. Bueno, seguimos avanzando. Decíamos que los conjuntos, hay una definición de conjuntos disyuntos o mutuamente excluyentes, son sinónimos. Lo vamos a llamar así si la intersección entre esos dos conjuntos es vacía. Entonces, dos conjuntos A y B son disyuntos o mutuamente excluyentes, como quieran llamarlo, si su intersección es vacía, no tienen elementos en común, que era lo que decía, algo de esto decía Valerie en el cálculo de las probabilidades. Es muy importante manejarlo así. Cuando hablamos, bueno, si los conjuntos son disyuntos, ya todos entendemos que nos referimos a esto, que esos conjuntos, su intersección es vacía. Aquí hablamos de dos conjuntos, pero es que podemos tener una colección de conjuntos, a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, a su 5, infinita numerable. Entonces, podemos hablar de los conjuntos, de que los conjuntos son disyuntos de a pares, 2 a 2. Y eso ocurre si para cualquier par que tomemos son disyuntos. O sea, a su 1 con su 2 son disyuntos. Tendremos que ver esto. Son disyuntos 2 a 2 si a su 1 intersectado con a su 2 es igual a vacío. A su 1 con a su 3 es igual a vacío. A su 2 con a su 3 es igual a vacío. Bueno, si son tres conjuntos nada más, a su 1, a su 2 y a su 3, estas serían todas las posibilidades. Pero si hay más, pues aumenta, ¿no? En el caso de que sean tres, la colección de conjuntos de tres, estas serían disyuntos 2 a 2. Pero si hay un cuarto, bueno, tendríamos que hacer todas las combinaciones de intersecciones con ese otro conjunto y ver que todas sean vacías para concluir que son disyuntos 2 a 2. Eso es lo que quiere decir esto. En, en general, esta es la definición de conjunto de disyunto 2 a 2, pero para hablar de más de dos conjuntos disyuntos, se tiene que cumplir que son disyuntos 2 a 2. O sea, se dice que cualquier número de conjuntos son disyuntos cuando cada par de ellos son disyuntos 2 a 2. s- Si tenemos tres, si tenemos tres conjuntos disyuntos, no significa que son disyuntos si la intersección es vacía, que ese es el error. Dice, bueno, como entendimos la de 2, queremos extender esa definición para tres conjuntos, y si la intersección de los tres vacías decimos que son disyuntos, eso es falso. Se tiene que cumplir que sean disyuntos 2 a 2. Por ejemplo, aquí A, B y C son disyuntos. ¿Por qué? Porque son disyuntos 2 a 2. AB es disyunto con C, A y C son disyuntos, B y C son disyuntos. Fíjense que en este caso, A, B y C, la intersección es vacía. Los tres no tienen elementos en común, pero no son disyuntos 2 a 2. Entonces no cumple con esta definición, no serían disyuntos. A veces simplemente cuando son más de dos conjuntos, o sea, de tres en adelante, se habla de que son disyuntos 2 a 2 para que se entienda claramente. Entonces, esos que son disyuntos 2 a 2 sí nos da esta impresión en un diagrama de B. La otra definición también importante es de conjuntos exhaustivos. Eso significa que la unión de los conjuntos implicados, dos o más conjuntos, son exhaustivos si su unión es el conjunto universo. O sea, ocurre
algo como esto. Tenemos n conjuntos y son exhaustivos si al unirlos todos, el resultado es el conjunto universo. Bueno, hay operaciones que son bastante comunes y que ya uno las hace directamente. Si un conjunto contiene a otro, si B contiene A, la unión va a ser B. Vamos a verlo aquí arriba. Aquí donde teníamos esto. B, A contiene a B. Aquí. Veámoslo aquí en este diagrama de B. No, aquí no. Aquí. Véanse. A unión B, aquí. Recuerden que son los elementos que están en A o en B o en ambos. Son los elementos que están en A. Todo esto es A, ¿verdad? Pero también están los de B. Y en ambos, pues el mismo B. Entonces, ¿qué queda? Observen que queda A, que es todo lo rayado. Los que están en A, los que están en B o los que están en ambos. Eso es lo que dice la conclusión bajo. Lo que dice esta conclusión acá. Si B está contenido en A, entonces A unión B es igual a B. Y, bueno, si pasa lo contrario, pues sería A. En este caso, este es el caso de la unión. En el caso de la intersección, que teníamos lo mismo, pero que mejor lo hago aquí el diagrama de Venn. B contiene A. Vamos a hacer el diagrama de Venn. Está B. B acá. Acá está A. Y este es el conjunto universo. Acá el conjunto universo. Entonces, B contiene A. Esta es la conclusión. Por lo tanto, elementos comunes va a ser el mismo A. Vean, la intersección de B con A va a ser el mismo A. Este sería ese caso. Si intersectamos a A con omega, veanlo aquí mismo, también va a ser igual a A. Es lo que está aquí. Elementos comunes A y omega, que es el conjunto universo, va a ser el mismo A. Si unimos A con todo el conjunto universo, vean, están los elementos de A, los elementos de omega, los elementos de los dos, va a terminar siendo el conjunto universo. Están los elementos de A, todo lo que está en omega, que está fuera de A, y el siendo el mismo A también, entonces es el conjunto universo. Cuando intersectamos cualquier conjunto con el conjunto vacío, los elementos comunes va a ser vacío. Entonces, siempre que se intersecta un conjunto con el conjunto vacío, es vacío el resultado. Y si se une, va a ser el conjunto A, en este caso, A unión vacío es A. Elementos que están en A o en vacío o en ambos, pues es el conjunto A. Si intersecta un conjunto consigo mismo, pues como son elementos comunes, resulta el mismo conjunto A. Cuando se une un conjunto con el mismo, también resulta en A, porque son los elementos que están en este otro que es el mismo, o en los dos. Entonces, por definición, también resulta ser A. El complemento del complemento de un conjunto es ese conjunto. Por ejemplo, aquí, el complemento de A es todo lo que no está en A. Entonces sería todo lo que no está en A, sería esto, ¿verdad? Entonces, el complemento de A, lo que está dentro de paréntesis, el complemento de A es lo que está aquí en este color, y su complemento vuelve a quedar lo que estaba en negro, que es A. Entonces, porque estamos calculando el complemento de este color que es como un morado o un fucsia allí, el complemento de esto que está en morado termina siendo lo que está en negro, el A. Y algo similar, el complemento del conjunto universo es vacío. Todo está en el conjunto universo. Fuera del conjunto universo no hay nada, vacío. Entonces, esto es lo mismo. Aquí no hay nada. Y el complemento del vacío es omega, el conjunto universo. Todo lo que no está en vacío está en el conjunto universo. La unión de A, aquí lo podemos ver,
de A con su complemento, que es este color como fucsia, la unión, entonces es el mismo omega. Y la intersección no tienen elementos en común, A y su complemento, entonces sería el conjunto vacío. Miren, lo estoy diciendo muy rápido, pero creo que se puede entender. Hay unas propiedades que se usan mucho, son muy útiles en el cálculo de algunas propiedades de probabilidad. Bueno, en la propiedad conmutativa, voy a cambiar aquí el color. Unir A con B es lo mismo que B con A y lo mismo la intersección. La intersección de A con B es lo mismo que B intersección A, entonces lo podemos escribir como en el orden que nos parezca mejor. Em, Esta propiedad asociativa, pues igual esto se parece mucho a la suma también. Pues calculamos, o sea, encontrar la A unido con B unión C es lo mismo que primero unir A con B y luego con C. Y lo mismo pasa con la intersección. Si primero calculamos la intersección de B con C y el resultado con A, es lo mismo que primero intersectar A con B y luego con C. La propiedad distributiva, esa se parece mucho a la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Pero bueno, ya les dije que hay que tener cuidado de no confundir la unión con la suma y a veces tampoco confundir la intersección con la multiplicación. Pero bueno, se parece. Estos son conjuntos, entonces las operaciones son, en este caso, unión e intersección. Em, entonces, la propiedad distributiva que dice, la intersección se distribuye con respecto a la unión. Entonces, en este caso, hacemos A intersección B unido con A intersección C. Por eso les digo que se parece cuando aquí hay una suma y aquí una multiplicación. Y cuando es A unión B con una intersección, es simplemente, pues, de manera similar, pues también unimos A con B intersectado con A con C. Estas leyes de Morgan son muy útiles también en el cálculo de probabilidades. Esto lo pueden ver ustedes como tratan de ver estas igualdades en los diagramas de Venn. Tienen una unión, le calculan el complemento y ven esa área rayada. Luego encuentren el complemento de A allí en el diagrama de Venn, el complemento de B lo intersecta y verán que coincide con esta que habían encontrado primero. Entonces, el complemento de la unión de A con B es la intersección de los complementos de esos conjuntos. O sea, A complemento intersecta con B complemento. Y por otro lado, la intersección de A con B, el complemento, es la unión de sus correspondientes complementos también. Entonces, hagan esto con un diagrama de Venn, vean, así practican, que se cumplen estas igualdades. Se cumple también leyes así se llaman, leyes de Morgan, para el caso de una unión infinita, es lo mismo. Vean que es lo mismo, se extiende en ambos casos. En ambos casos se extiende. Esto vamos a verlo con un diagrama de esto de descomposición de conjunto. Si tenemos A, B, en- entonces A intersectado con B, vamos a rayarlo acá, sería esto. Esto es intersección B. Díganme ustedes, ¿qué sería A intersectado con B complemento? ¿Cuál es esa zona? Esta, A intersectado con B complemento. Lo que está fuera, ¿no? Lo que está fuera ¿De qué? De la de B, intersección. de la intersección de B. ¿De cuál? De los Esta es la círculos, ¿no, intersección. profe? Sería, Lo que sería está en A, A, pero no está en la intersección. lo que Ah, está no en está en A y B. Lo y que lo que están está A fuera de B. y fuera de B. Ah, no están en B, están fuera de B y están en A. Ajá. ¿Dónde voy a cambiar este color? Porque se parece mucho al otro. Están fuera de B y están en A. ¿Será esto? Sí, ¿verdad? Esta será A, B complemento. No están B y están A, porque aquí en lo azul, rayado azul, están A y B.
Esto está en A y no está en B. ¿Ok? Fíjense que esta zona blanca tampoco está en B, pero no está en A. Aquí nos interesa que no esté en B y esté en A. Por eso es esta zona. Bueno, observen que si unimos lo azul, que es A intersección B, con esto que es morado, más o menos, con esto, nos da A. Entonces, A la podemos descomponer en estos dos conjuntos. Además, fíjense que ambos conjuntos son disyuntos. A intersección B, que es lo azul, con la otra zona, que está rayado en morado, es igual a vacío. No tienen elementos comunes, son disyuntos. Entonces, A la podemos descomponer en conjuntos disyuntos. Siempre un conjunto lo podemos descomponer en otros conjuntos que son disyuntos. Eso es lo que queremos indicar acá. Eso también nos va a ser útil para aplicar algunas propiedades de probabilidad más adelante. Hay un conjunto también importante que se denomina conjunto potencia o conjunto de las partes. Conjunto potencia o conjunto de las partes. De un conjunto. Conjunto potencia o conjunto de las partes de un conjunto A es aquel cuyos miembros son todos subconjuntos de A. Los miembros del conjunto de las partes son conjuntos. Que son conjuntos porque son subconjuntos de A. Entonces, como vacío es un subconjunto de cualquier conjunto, forma parte de ese conjunto potencia. O sea, siempre es miembro de un conjunto potencia. Vacío siempre es miembro de un conjunto potencia porque es subconjunto de cualquier conjunto. Además, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. O sea, podemos escribir esto. Déjame acá. Todo conjunto A es subconjunto de sí mismo. Siempre se contiene. Entonces, en el conjunto de las partes está vacío y también está el mismo conjunto. El conjunto de la parte, bueno, aquí salió cortado, se denota así con una P allí, PA, con esta P. Tengo que arreglar esto. Conjunto de las partes de A. Casi no se ve esa P. Fíjense, si tenemos el conjunto A conformado por X y Y, entonces dijimos que ya seguro en el conjunto de las partes está vacío y está el mismo conjunto A, es decir, XY. Y sus subconjuntos, ¿cuáles son sus subconjuntos? Bueno, en este caso, como solamente contiene dos elementos, pues será X como conjunto, vean lo que está entre llaves, y Y como conjunto. Y todo forma parte, el conjunto de las partes es un conjunto, un conjunto. El conjunto de las partes es un conjunto, fíjense, que contiene conjuntos. A diferencia de los conjuntos que solamente contienen elementos. Esto es un conjunto. Aquí no hay llaves, ¿verdad? Esta X es un elemento del conjunto A. Esta X aquí es un subconjunto de A. Es distinto. En la notación es distinto. Aquí es un elemento y aquí un subconjunto. Bueno, en este caso hay 4 subconjuntos de A. Bueno, entonces la manera la que se recomienda para escribir un conjunto de las partes, primero listar el conjunto vacío, luego todos los subconjuntos de A hasta completar el mismo conjunto, hasta completar el conjunto A, que en este caso sería XY. Por ejemplo, donde están los nombres de Pedro, José y Simón. Entonces, primero listamos vacío, ¿verdad? Y sabemos que de último va a estar Pedro, José y Simón. Entonces comenzamos por vacío y luego por todos los conjuntos de un solo elemento. Estaría Pedro como conjunto, José como conjunto, Simón como conjunto. Luego las combinaciones de dos. Pedro, José, Pedro, Simón, José, Simón. Y finalmente, Pedro, José, Simón. Hay en este caso 8 elementos. En general, eso se puede demostrar con técnicas de conteo. Si tenemos n elementos en un conjunto A, el número de elementos del conjunto de las partes va a ser 2 a la n. 2 a la n. En este caso, como son 3, ¿verdad? Entonces, el número de elementos aquí sería 2 a la 3, que es 8. Entonces son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, entonces esta es la definición de conjunto potencia. Un conjunto conformado por todos los subconjuntos del conjunto A, que es la referencia allí. Definición de familias de conjuntos o clases de conjuntos. Una familia o una clase de conjuntos es
un nuevo conjunto cuyos elementos son conjuntos. O sea, un conjunto cuyos elementos son conjuntos es una familia de conjuntos, que es lo que está acá. Esto es una familia de conjuntos. Un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Así, por ejemplo, si omega está compuesto por estos dos elementos, CS, entonces este conjunto que está conformado por estos subconjuntos de omega, que en este caso coincide con el conjunto de las partes, es una familia. Por eso el conjunto de las partes, conjunto potencia, es una clase de conjunto o una familia de conjuntos. Hablamos de partición de un conjunto, partición del conjunto omega, que es una clase, refiriéndose a familia de conjuntos, una clase de subconjuntos disyuntos de omega. O sea que una partición es una familia de conjuntos con la característica que son subconjuntos de omega, cuya unión, cuya unión es igual a omega. Entonces, tenemos una partición del conjunto omega, es una familia de subconjuntos que son disyuntos de omega, y además cuando los unimos también nos da omega. Es decir, que en otras palabras, es una clase, una familia de conjuntos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Vamos a verlo, lo pueden intentar, o sea, probar con este ejemplo, pero vamos a verlo acá, para que se entienda. Si tenemos aquí en un diagrama de Venn 6 conjuntos, observen que entre ellos son disyuntos, no tienen elementos en común. No tienen elementos en común. Y si calculamos allí la unión, pues nos daremos cuenta que el resultado va a ser omega. Unimos a su 1 con a su 2, con a su 3, con a su 4, con a su 5, con a su 6, es omega. Entonces, una partición de conjuntos está conformada por conjuntos cuya unión es omega y su intersección es vacía. Son disyuntos y a la vez mutuamente excluyentes. Bueno, aquí este es el repaso de conjuntos, aquí corriendo. Estos conceptos pues lo deben manejar, no son tan complicados. Si no entienden alguno por allí, vuelvan a leer, hagan el ejemplo o los ejemplos y cualquier duda, pues pregunta. ¿Tienen alguna duda, por cierto? ¿Algún comentario? Bueno, seguimos avanzando. Em, Este es otro documento que está allí en esta sección del aula virtual, en este tema. Se llama interpretaciones de probabilidad. Todo lo que vimos antes pues, es que nos va a permitir, esta álgebra de conjuntos nos va a permitir trabajar con probabilidades en este tema. Por eso lo repasamos. Para algunos, estoy seguro que ya lo manejan muy bien, el Wagner, que es matemático, los ingenieros. Para otros, pues, quizás no lo habían visto o habían visto muy poco. Bueno, no se preocupen que eso de álgebra de conjuntos no es complicado. Tienen que allí repasar lo que vimos y hacer esos ejemplos. Ya saben que pues, cualquier duda la pueden hacer por los canales disponibles. Vamos a hablar de esto de interpretaciones de probabilidad muy rápidamente, porque este documento está también disponible allí y creo que se entiende fácilmente. El tema acá es sobre la asignación de probabilidades a los... Cuando estamos trabajando con cálculo de probabilidad, se deben asignar las probabilidades, digamos que por primera vez. Si no están dadas, generalmente en los problemas que nos vamos a encontrar más adelante, pues las probabilidades están dadas, sea tal cosa con tal probabilidad. Pero, ¿cómo se asignó esa probabilidad? Bueno, ¿cómo sabemos hablamos mucho de la probabilidad de lanzar un dado o una moneda, que son ejemplos clásicos? ¿Cómo sabemos que esa probabilidad que asignamos? Que la probabilidad de que salga cara es un medio, que la probabilidad de que me salga el 2 cuando lanzo el dado es 1/6. Bueno, hay diferentes maneras de asignar esa probabilidad. Hay tres conceptos que podemos utilizar de acuerdo a las características de ese experimento que estamos llevando a cabo. Bueno, aquí adelanto de que en algunos casos incluso podemos asignar la probabilidad por cualquiera de estas tres interpretaciones o tres definiciones de probabilidad, pero al final vamos a trabajarlas de manera matemática y allí no vamos a tener problemas. Esto es solo cómo asignamos la probabilidad inicial. Bueno, tenemos esta interpretación clásica, que de aquí, a partir de esta interpretación fue que nacieron los cálculos de probabilidades, debido a un interés por calcular ganancias en juegos de azar. Eso fue aproximadamente por el siglo
17, ¿no? 1600 y algo. Em, bueno, entonces, aquí lo dice, esta teoría de probabilidad estuvo en su comienzo asociada con los juegos de azar. En estos casos nos interesa que las características sean las siguientes, que los resultados de ese experimento tengan el mismo chance de ocurrir, sean igualmente probables. O sea, esta interpretación está basada en este concepto de igualmente probable y que los elementos sean mutuamente excluyentes. Entonces dice acá, si el resultado de algún proceso, de algún experimento, ya vamos a definir más adelante qué es un experimento, debe ser uno de n resultados diferentes, y estos n resultados son igualmente probables y además son mutuamente excluyentes, es decir, que no pueden ocurrir simultáneamente allí. Si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. Entonces la probabilidad de cada resultado es 1 sobre n. Entonces finalmente son estas dos características. Los resultados deben ser igualmente probables y mutuamente excluyentes. Si ocurre un resultado, no puede ocurrir el otro. Tenemos n resultados posibles, diferentes. Entonces la probabilidad asignada a cada resultado va a ser 1 sobre n. Por ejemplo, si se lanza un dado, en este tipo de explicación se habla de dado justo, la moneda es balanceada, el dado es balanceado. Simplemente se refiere a que el dado, la moneda, lo que se está usando allí es simétrico, no está arreglado, ¿no? No está sesgado, también se dice, para que ocurra, por ejemplo, que salga más una cara del dado que otra. ¿Ya? El dado es un dado justo en el sentido de que todos los 6 posibles resultados tienen el mismo chance de ocurrir. Entonces, en esos términos hablamos del dado justo, la moneda justa o están balanceados también, no están sesgados. Todos esos son sinónimos. Em, entonces, si queremos hallar la probabilidad de lanzar, de que salga el 1, el 2, el 3, o el 4, el 5, el 6, cualquiera de ellas, podemos utilizar estos criterios. Primero nos damos cuenta de que los 6 resultados de lanzar el dado pues, son mutuamente excluyentes. Si sale el 1, no puede salir el 6, por ejemplo, porque el dado lo lanzamos, aquí asumiendo que lo lanzamos una vez. Hay 6 posibles resultados que son mutuamente excluyentes. No pueden salir dos caras tampoco del dado simultáneamente. Y cada una, si el dado es justo, tiene el mismo chance de ocurrir. Podemos asumir que cada una de las 6 caras del dado son igualmente probables. Entonces, por la naturaleza del proceso, por la simetría, que es lo que explica esto, todas las caras tienen la misma oportunidad de aparecer. Entonces, si la pregunta es, bueno, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un número par? ¿Un 2, un 4 o un 6? Entonces, ¿cómo lo razonamos? Bueno, la probabilidad de que me salga un 2 podemos decir que es uno de 6 resultados posibles. Igual para el 4 y para el 6. Cada uno de ellos tiene probabilidad un sexto de ocurrir en el caso de este ejemplo del lanzamiento de un dado justo. Y cualquiera, o sea, el 2, el 4 y el 6, pero también cualquiera de los otros posibles resultados, que serían el 1, el 3 y 5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que me salga un número par? Como son 3 números pares, pues podemos decir que la probabilidad que me salga un número par son 3 números pares entre 6 posibles es igual a un medio. Y así lo calcularíamos. La probabilidad de que el resultado de un lanzamiento sea mayor que 2. Entonces, ¿cuántos resultados son mayores que 2? El 3, el 4, el 5 y el 6. Serían 4 resultados posibles entre el total de resultados, 4 entre 6, 2 tercios, como dice acá. Es lo mismo, ¿verdad? 2 tercios. Y al final eso se traduce matemáticamente, profesor, en un valor entre 0 y 1. Un medio Todo, 0,5. Así es, gracias, Erwin. Es importante eso. Si se están dando cuenta, pues esto es una proporción, ¿verdad? Siempre en el caso del dado no puede existir un número mayor que 6. Entonces, lo más que puede ocurrir, o la pregunta que podemos responder, lanzamos un dado, ¿cuál es la probabilidad que nos salga un número entre 1 y 6? Pues son 6, entre 6 posibles, esto es 1. Máximo resultado es 1. Otra pregunta, bueno, ¿cuál es la probabilidad que lance el dado y me salga el número 7? Bueno, imposible, no puede ocurrir ningún resultado de esa forma. 0 entre 6 es igual a 0. Entonces va a ser un número entre 0 y 1. Muy bien. Entonces, aquí lo resumen.
De este modo se tiene de manera más general que si n resultados de un fenómeno aleatorio son mutuamente excluyentes e igualmente probables, fíjense que esto lo deducimos de la misma naturaleza de ese proceso, y si esto, n de A, de estos resultados presentes en el atributo A, esto nos cuenta, el cardinal de A, nos cuenta cuántos elementos tiene ese conjunto A. En este caso de los números pares, el conjunto A estaría compuesto por 2, 4 y 6. Entonces simplemente contamos cuántos resultados son pares, 3. Como son 3, entre el total, 6. Entonces, en definitiva, pues la calculamos esa probabilidad así. Número de elementos que están en el conjunto A entre n. Es esta proporción. Es una proporción. Bueno, aquí lo dice que es un número entre 0 y 1, lo que nos recordó Erwin. Bueno, ya lo demás lo explicamos. Esto tiene varias limitaciones. Si los resultados no son igualmente probables, pues ya este concepto no nos sirve, no nos funciona. Entonces estaríamos muy limitados para aplicar probabilidades a elementos, aspectos de la vida real, porque ya sabemos que no todo es simétrico, no todo es igualmente probable. Y preguntas como esta: ¿cuál es la probabilidad de que nazca un varón en el hospital universitario de acá de Mérida? No la podemos responder, porque tendríamos que asumir que las probabilidades de que nazcan varón o hembra son iguales, sería la manera. No tiene que ser así. ¿Cuál es la probabilidad de que un hombre muera antes de los 50 años? Bueno, con estos criterios tampoco podríamos responder eso. ¿O cuál es la probabilidad de que una persona, digamos, de una clase se case? Bueno, no cumple con las características de elementos que sean igualmente probables, que sean mutuamente excluyentes. Entonces, este tipo de preguntas no las podemos responder con esta interpretación. Em, y si los resultados del proceso no son finitos, porque fíjense que es un cociente, una proporción. Entonces, en el caso del dado, pues, son 6 posibles resultados, 6. Si no es así, si son infinitos, como esto, dice: ¿cuál es la probabilidad de que lleguen a una intersección vial más de 500 automóviles entre las 12 y la 1? De hecho, podemos considerar que allí pueden ocurrir muchas llegadas. O sea, no sabemos cuál es el fin. Quizás infinito numerable, puede ocurrir una llegada, 2, 3, 4, pero ¿hasta cuántas? Entonces, este tipo de preguntas no se pueden responder con esta definición. Bueno, esto lo leen ustedes, hay que entender bien qué significa mutuamente excluyente, igualmente probables, aleatorio. Vamos a ver el otro concepto rápidamente: la interpretación frecuentista, una de las más usadas. Acá vamos a calcular frecuencias relativas. Ustedes ya saben que son frecuencias relativas, también son proporciones. En este caso dice: la probabilidad de obtener algún resultado específico de un proceso puede ser interpretada en el sentido de la frecuencia relativa con la que se obtendría ese resultado si el proceso se repitiera. Fíjense que es una condicional: si el proceso se repitiera un número grande de veces en condiciones similares. O sea, es importante acá que el proceso se pueda repetir un número grande de veces, muchas veces. En el caso de la moneda, esto se explica siempre, se usa los ejemplos de dados, monedas y cartas estas de póker, de Braille, para, para explicar cómo funcionan las probabilidades al inicio, porque bueno, son entendibles las cuentas. Supongamos que una moneda simétrica, o sea, que no hay más chance de que salga cara que sello o viceversa, eh, y se parece estar bien balanceada, fue lanzada 100 veces. Entonces la moneda se lanzó 100 veces y observamos qué ocurrió. Se lanzó 100 veces y ocurrieron 56 caras y 44 sellos. Entonces, la frecuencia relativa sería 0,56, porque es 56 entre 100, y 0,44 la otra. Nosotros esperaríamos, por el criterio anterior, ¿verdad? El clásico, la interpretación clásica, esperaríamos que fuera 0,50, que saliera como la moneda, o sea, así como hicimos con el dado. La probabilidad de que salga cara es uno de dos posibles resultados, porque son cara y sello. Entonces, un medio, que es 0,50. La probabilidad de que salga cara es 0,50 y la misma que salga sello es 0,50. Pero cuando lanzamos la moneda 100 veces, pues nos dio 0,56 y 0,44.
esto no es para sorprenderse. O sea, más bien se sorprendería uno si hubiese dado 0,50 en este ejemplo de 100 lanzamientos. Más bien eso sería lo sorprendente, pero está muy cerca de un medio. Entonces, no podríamos sospechar realmente de que la moneda esté, digamos, truncada, como dice por ahí, truncada o tracaleada, pues, que tenga más chance de que salga cara que sellos, por ejemplo. No, están cerca de un medio que era lo que esperábamos. Si la lanzamos más veces, fíjense, ocurre esto. La frecuencia observada, esto es un dado, perdón. En el ejemplo, esto es un dado. Lanzamos un dado 300 veces. Entonces, observamos cuántas veces sale cada cara. Y como son 6 caras aproximadamente, esperaríamos que sean 50 veces cada una, ¿verdad? 50 por 6 son 300. Nosotros sabemos que 1/6, la frecuencia esperada, que da esto 0,1667, pero la frecuencia relativa observada nos dan valores muy cercanos si lanzamos ese dado 300 veces. Bueno, entonces la frecuencia relativa nos da una estimación de esas probabilidades. La podemos asumir así. Se puede usar, como dice acá, como una aproximación de la correspondiente probabilidad. Estas, la frecuencia relativa observada, estos valores que estamos viendo acá, cada uno de ellos. ¿Sí? Nosotros, como dice acá, esta advertencia que dice acá, sabemos, podemos calcular la frecuencia relativa, pero el resultado que va a ocurrir cuando lanzamos un dado, ahorita, ¿sí? O sea, lanzamos el dado 300 veces, pero digamos, vamos en la vez número 20, para la número 21 no sabemos qué va a ocurrir, o sea, cuál cara va a ocurrir de las 6. Entonces, podemos calcular la frecuencia relativa, pero con eso no podemos predecir el resultado. En estos ejemplos de cara y de monedas y dados, podemos utilizar tanto la interpretación clásica como la frecuentista. Y los resultados pues, que se van a obtener para asignar a la probabilidad son aproximadamente los mismos. Ahora, pueden ocurrir casos en que no estén balanceados, o sea, que no sean ni lanzamientos de monedas ni de dados, o como dice acá, puede ser el caso de que la moneda no esté balanceada. O sea, que el cara y sello, que ocurra cara y sello, no sean igualmente es probable. Entonces, la definición clásica que vimos antes, la primera, no es útil en este caso, pero sí podríamos utilizar la interpretación de la frecuencia relativa. Bueno, esto es lo que se usa para asignar probabilidades. Estoy buscando aquí un gráfico, sí, para asignar probabilidades. Por ejemplo, si se lanza 150 veces una moneda balanceada en 5 ocasiones, acá está este gráfico, esta es una simulación que hice allí, podemos ver que en algunas ocasiones pues, tiende más rápido, como en el amarillo o el gris, a 0,5 que en otras. En el azul tardó más, ¿sí? Pero después de 110 lanzamientos se ubicó allí, en la frecuencia relativa de 0,5. Entonces, bueno, esto se debe pues, al azar simplemente. Algunas veces converge más rápido que otras. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Bueno, para un n grande, lo calculamos igual a esta proporción. El número de veces que ocurre el evento entre el total. Si lanzamos la moneda, ¿cuántas veces ocurrió cara? Entre el total de veces que la lanzamos. Y aquí nos damos cuenta que esto termina siendo como un límite. Yo no sé si aquí lo escribí así. No, no está. Termina siendo, a medida que n se va haciendo grande en el límite, pues esto va tendiendo a esta probabilidad. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces la probabilidad es aproximadamente el número de veces que ocurre el evento, que en este caso era lanzar la moneda, que salga cara en el lanzamiento de la moneda, entre el total de lanzamientos. Si se hicieron 150 lanzamientos, contamos cuántas veces salieron cara y de esa manera asignamos a P, la probabilidad, esa proporción. Siempre asumiendo que n es grande. Bueno, esta es básicamente la idea. Aquí tienen varias limitaciones. Cuando se habla cuántas veces, el número grande de repeticiones, cuántas veces es un número grande, 100, 150, 500. Bueno, no hay una definición para ello.
esa es una limitación. Se habla de que el proceso o el experimento o que la moneda, en este caso, sea lanzada en condiciones similares. Condiciones similares, esto tampoco se describe con precisión. Si las condiciones fueran exactamente iguales, debería ocurrir lo mismo, debería de ser de interés incluso para cálculo de probabilidades. Em, pero condiciones similares es tratando de mantener las condiciones, la fuerza con que se lanza la moneda, quizás si hay la velocidad del viento que en el sitio donde estamos, las condiciones del suelo donde cae, sean similares, pero nunca van a ser, de hecho va a escapar del control del investigador controlar que sean exactamente iguales, porque incluso van a existir factores que ni siquiera el investigador eh, sabe que afectan el resultado. Hay una variabilidad allí intrínseca del proceso, aleatoria, entonces por eso es de interés el cálculo de las probabilidades allí. Bueno, y aquí habla de otros inconvenientes y otras críticas que se hace a esta interpretación frecuentista de, de la probabilidad. Una crítica importante es que para poder aplicar esta interpretación frecuentista de la probabilidad, pues el experimento, el proceso se tiene que poder repetir muchas veces, muchísimas veces. Y si eso no ocurre, pues ¿cómo hacemos para calcularlo, no? Es decir, ¿cómo hacemos para calcular la probabilidad de que una persona se case? Eso no lo podemos repetir muchas veces al menos. Entonces, bueno, hay algunas críticas para este concepto de probabilidad. Y el tercer concepto es la interpretación. La tercera interpretación es la subjetiva de probabilidad. Estas se llaman interpretaciones de la probabilidad o conceptos de probabilidad. Esta es muy interesante. Esta interpretación es donde una persona con conocimientos en el proceso, en el experimento, pues da su juicio, su propio juicio sobre la probabilidad que se obtenga el resultado. Entonces, una persona que conozca ese, ese proceso, pues nos puede indicar, gracias a su experiencia, su amplia experiencia, la probabilidad de ocurrencia de un resultado. Otra persona que también tenga mucha experiencia podría tener una opinión diferente, asignar una probabilidad de manera diferente a ese resultado. Acá lo importante es que esa persona experta pues sea consistente, ¿no? con asignar esas probabilidades. Por eso es que se llama probabilidad subjetiva. Es muy utilizado en esta escuela bayesiana. La escuela frecuentista pues, usa más los otros criterios. Bueno, aquí explica un poco en qué consiste y también las críticas que tiene, que bueno, la dificultad pues simplemente depende del juicio de una persona, pues ya por allí se critica al no ser objetivo. Muy bien, Profe, dígame. esa subjetividad también puede llegar a ser, digamos, mediante antecedentes, ¿verdad? O Sí. sea, Mm. Sí, normalmente en un caso particular la persona tiene que ser una persona experimentada, preparada, se estudia, si conoce los antecedentes, asigna una probabilidad, debería serlo así, ¿no? Y, y así se le asignan los bayesianos muchas probabilidades y bueno, tiene resultados muy buenos. O sea, esto funciona. O sea, estamos viendo así el concepto muy vagamente, pero bueno, una persona que de verdad sea experto si yo siempre cuando explico esto recuerdo mi abuelo, él fue agricultor por ejemplo, yo inexperto totalmente, siempre criado en la ciudad, pues nada que ver con la agricultura. Y cuando explicaba esto se debe sembrar en tales fechas y tomaba en cuenta que si el mes, que si la luna, que si en este tipo de tierra, que aquí no, que aquí sí y la probabilidad de que su siembra se diera como él lo pensaba, pues, era muy alta, porque tenía, digamos, esa experticia de toda la vida. Entonces, alguien inexperto no puede asignar probabilidades así a lo loco, porque, bueno, no van a funcionar. Tiene que tener mucha experiencia en el asunto para que asigne, de acuerdo a esa experiencia, a su experticia, a sus conocimientos, asigne ese valor de la probabilidad. Bueno, ustedes dirán, ajá, ¿y entonces cuáles asignamos? Bueno,
pueden utilizar cualquiera de los tres criterios, de las tres interpretaciones o de estos tres conceptos de probabilidad. Lo importante es que luego que esas probabilidades están asignadas, el cómo trabajar con ellas, pues entonces la teoría de la probabilidad, como dice acá, se puede desarrollar sin tomar en cuenta esta controversia, porque realmente algunos científicos critican algunos de los otros criterios, no están de acuerdo, pero bueno, como es precisamente en el campo científico, basado, por ejemplo, en la probabilidad, en el criterio subjetivo, pues desarrolla todo lo que viene a partir de la teoría de probabilidad, que es la misma. Hay un concepto de cómo trabajar con las probabilidades basado en axiomas, y esa teoría ya está probada, es correcta, es matemáticamente aplicable y que es independiente de la interpretación de probabilidad que se haya utilizado. Entonces, una vez asignadas las probabilidades a algún fenómeno, pues no va a haber problema con el desarrollo de la teoría matemática de las probabilidades. Eso va a funcionar bastante bien. Bueno, entonces, esta es una pequeña introducción que necesitamos para, incluso dar lo que viene es el concepto ya matemático de probabilidad, que todavía, bueno, no lo podemos dar con toda la precisión porque eso lo van a ver en teoría estadística. Allí tienen que ver algunos otros elementos, incluso de la misma matemática, para entenderlo mejor. Y otras definiciones. Por ejemplo, se habla de sigma álgebras. Aquí no lo vamos a hacer. Eso se hace en teoría estadística, pero ya se llevan la idea de lo que es probabilidad, de cómo funcionan y todo lo que implica experimentos aleatorios, que por cierto, eso es lo que viene. Después de experimento aleatorio sí viene por la definición de probabilidad. En- bueno, para entender estos conceptos y todas estas operaciones que se hacen con las probabilidades.